ママと変えてやる。¿Qué significa realmente empuñar la justicia en un mundo que la mendiga a gritos? La pintamos como un faro de equidad, un bálsamo que corrige los desequilibrios con precisión quirúrgica. Pero la cruda verdad es más sombría. La justicia no es un equilibrio divino, sino un veneno que corrompe al que la administra, transformando la rectitud en tiranía antes de que el eco de la primera sentencia se desvanezca. Death Note, con su laberinto de cuadernos letales, dilemas éticos y duelos intelectuales, destaca en múltiples frentes. Su tensión psicológica, su crítica al vigilantismo y su espiral de consecuencias, pero donde verdaderamente se consagra como un espejo del alma humana es en su protagonista, Light Yagami, lo que arrancó como el relato de un estudiante brillante que tropieza con un artefacto sobrenatural, terminó convertida en la exploración más afilada del siglo sobre la ibris del intelecto y el abismo que separa la intención noble del delirio de grandeza. Afirmo sin titubear que Light Yagami es uno de los arquetipos más distorsionados en la narrativa actual, no por la intrincada red de sus planes, sino porque refleja nuestras propias fantasías de control absoluto. Lo encasillamos como un sociópata astuto, un justiciero caído o un antagonista carismático, pero esas definiciones son superficiales. Encasillar a Light en un marco binario es pasar por alto el núcleo de su lección, que la verdadera maldad no brota de la ausencia de moral, sino de una convicción inquebrantable en la propia superioridad. Light no abrazó el caos por codicia o venganza, fue la culminación predecible de un entorno que exalta el perfeccionismo y castiga la vulnerabilidad. Es el fruto de una ecuación del dominio plantada mucho antes de su llegada. Lo que vuelve su arco tan perturbadoramente relatable es que su descenso no nace de inhumanidad, sino de un exceso de racionalidad humana. Nace de una sed de orden tan voraz que se torna incompatible con la imprevisibilidad de la vida ajena y al final con la propia. En esencia, este video no versa sobre nombres garabateados en páginas negras ni sobre shinigamis burlones. Versa sobre ti, sobre mí y sobre las racionalizaciones que tejemos para justificar nuestros pequeños actos de control en el caos diario. Light nos fuerza a interrogarnos lo impensable. ¿Qué fragmento de tu ego inflarías para imponer tu versión del bien? ¿Cuánta humanidad cederías para convertirte en el árbitro indiscutible? Hoy no repasaremos tramas ni exaltaremos sus estratagemas. Hoy desentrañaremos las grietas de un joven que creyó que, si la sociedad no podía purificarse sola, él se erigiría como su salvador implacable. Indagaremos en el espejismo del control, la carga opresiva del genio y el drama de percatarse de que, en ocasiones, la justicia no es más que el disfraz que le ponemos a nuestra ambición desbocada. Afílate los sentidos, porque vamos a sumergirnos en el laberinto de Light Yagami, y el laberinto, como él bien aprendió, siempre termina por atrapar a quien lo construye. Para desvelar el enigma de Light Yagami, hay que volver al semillero de su mente, al punto donde el brillo intelectual no fue un regalo, sino una trampa que lo predestinó a ver el mundo como un rompecabezas defectuoso que solo él podía recomponer. Distinto a otros cerebros privilegiados que se forjan en el fuego de la lucha, Light pareció emerger con una agudeza inherente que el contexto solo avivó, un eje central que no se forjó, sino que se encendió bajo el yugo de las expectativas. Su mantra implícito, "Yo soy la justicia", no es un alarido de arrogancia gratuita ni una oda al ego. Es una afirmación de autoridad sobre el desorden,
un decreto de que el caos, por inherente que sea, debe someterse a la lógica impecable de quien lo observa desde arriba. Desde sus días en la élite académica de Japón, Light no interpretaba el éxito como un baluarte contra el fracaso, sino como una atadura a un patrón de excelencia que lo aislaba del común. Mientras que para sus compañeros el sistema educativo era un escalafón hacia la estabilidad, para él era un insulto a su potencial, la constatación de que el mundo premia la mediocridad y margina al visionario. Aquí yace su vínculo inquietante con lo que Michel Foucault llamó el poder saber, una fijación en el conocimiento como herramienta de dominio. Para Light, la rectitud no se calibra por consensos o leyes, sino por la erradicación de lo que él percibe como impureza, aunque eso signifique reescribir las reglas del juego. Los criminales no eran meros transgresores, eran la encarnación tangible del desequilibrio que debía ser corregido para que él, al fin, existiera en un entorno digno de su intelecto. Esta fijación por el orden no es conceptual, es instintiva en Light. El Death Note, caído del cielo como un obsequio fatídico, no solo le confiere letalidad, le infunde una voluntad que sobrepasa lo mortal. Cada dueño previo, desde Ryuk hasta los Shinigami olvidados, ya cargaba con esa tentación de jugar a ser Dios. Light no originó su ambición, la absorbió como un elixir. Lo que lo separa es que, opuesto a sus precursores, él vislumbró el horizonte completo y optó por cruzarlo, sacrificando su anonimato por un reinado efímero. No fue cautivo del cuaderno, fue su catalizador ideal. Esta perspectiva del control es intrínsecamente volátil porque es expansiva sin freno. Si tu idea de justicia pivota en eliminar todo lo que desestabiliza tu visión, el planeta se transforma inevitablemente en un campo de minas. La escuela, la familia y eventualmente las instituciones globales dejaron de ser refugios para mutar en extensiones de su tablero de ajedrez, piezas a manipular con la frialdad de un algoritmo. Esta es la grieta fundamental de su evolución. Light nunca anheló la igualdad, anheló la supremacía. Su desencanto al notar que el Death Note no era un corrector infalible, sino un amplificador de sus sesgos, marcó el inicio de su deriva. No aborrecía a la humanidad por su maldad inherente, la aborrecía por osar existir fuera de su molde perfecto. El desencanto no fue meramente lógico, fue metafísico. El primer asesinato, que para otros sería un umbral de culpa, se convirtió para Light en la validación de que el poder absoluto justifica cualquier medio. Donde sus pares verían horror en la muerte remota, él vio eficiencia. Ese instante, el erudito que soñaba con un mundo pulcro se percató de que, para purificarlo, tendría que mancharse las manos invisibles. Incluso antes de que L entrara en escena, ya atisbábamos chispas de este arquitecto del juicio. El experimento inicial con criminales menores no fue un tanteo impulsivo, fue una calibración sistemática, racionalizada bajo la premisa de que ellos merecen extinguirse. No hubo disolución paulatina de su brújula, emergió con una ética selectiva que lo eximía de escrúpulos. Como postularía Albert Camus, el absurdo nace del choque entre el llamado humano y el silencio irracional del mundo. Pero en Light su racionalidad era el absurdo, una creencia de que su mente podía imponer silencio al ruido humano. Este sendero nos planta una duda que vibra en nuestra cotidianidad. ¿Cuántos de nuestros impulsos por arreglar el entorno son en realidad anhelos de que los demás se plieguen a nuestra norma? Light representa el pináculo de ese egocentrismo racional donde el yo dicta la realidad. Para él, la sociedad era un experimento de un solo sujeto y los demás meros variables en su ecuación de pureza. La contradicción más punzante de su trayectoria es que, en su empeño por no ser un espectador del desorden, Light acabó como el títere más trágico.
el cautivo de su propia lógica implacable. Pensaba estar forjando un Edén, pero solo estaba cavando su fosa intelectual. Al cabo, su relato nos empuja a encarar una certeza que esquivamos, que la justicia, despojada de humildad y empatía por el imperfecto, deja de ser un pilar humano para volverse una maquinaria destructiva que arrasa incluso con quien la acciona. Nos adentramos en el vórtice irreversible, el umbral donde la fábula se torna en acusación contra nuestra tendencia a racionalizar lo indefendible. A menudo, al escrutar siluetas como Light Yagami, lo hacemos desde el refugio de nuestra presunta claridad, resguardados por un contexto que no nos fuerza a elegir entre la aniquilación selectiva y el colapso social. Es cómodo censurar al manipulador cuando no habita su ecuación, pero el pulso real de esta crónica no radica en la ingeniosidad de sus trampas, sino en lo que su mutación expone sobre nuestra habilidad para bendecir el horror bajo el estandarte de un propósito elevado. Para Light, el duelo con L no fue el cenit de una cacería, sino el sepelio definitivo de su ilusión de invulnerabilidad. Fue la coyuntura en que captó que el mundo no era el lienzo maleable que su intelecto prometía, sino un enjambre de variables impredecibles, donde él y su Kira eran solo un factor efímero en la ecuación ajena. En esa confrontación de mentes se genera una fisura cósmica. Light deja de ser un reformador para mutar en un depredador. Aquí surge la fractura mental más letal de nuestra estirpe, una que se replica en cada cruzada histórica, la cosificación del oponente. Para avanzar, Light tuvo que despojar a L de su esencia, viéndolo no como igual, sino como obstáculo en un juego de suma cero. Esta es la misma podredumbre ética que infecta nuestra época, donde la inhabilidad para reconocer al rival como par nos impulsa a rebajarlo a un virus, un error sistémico o un antagonista que debe ser borrado para que nuestra narrativa domine. Arthur Schopenhauer arguía que la voluntad es ciega, insinuando que el deseo no es un aliado lúcido, sino un tirano que arrastra a la ruina porque ignora las barreras. Light personifica esta ceguera mediante su obsesión con el Death Note y las visiones de un nuevo orden. Al prever las jugadas de L, no adquiere dominio, adquiere pretextos para su propia decadencia. Cuando sacrifica a su padre o manipula a Misa, no es un gesto de compasión fallida, es el colmo del narcisismo, donde busca alivio para su carga antes de profundizar en el abismo. Es el gemido del titiritero que necesita verse como visionario para no colapsar bajo sus propios hilos. Esta actitud nos cuestiona en lo mundano. ¿Cuántas veces asumimos esta misma postura de inevitabilidad? Bendecimos nuestra astucia, nuestra manipulación sutil o nuestras omisiones bajo el velo de es necesario o por un fin superior. Nos coronamos como artífices de nuestra propia epopeya, convencidos de que nuestra superioridad nos absuelve de las secuelas en los demás. Light Yagami es la versión exacerbada de esa mentalidad donde el mi visión contra el mundo se erige como la única vara de medir. Es un aviso perturbador de que la corrupción no arranca con un acto grandioso de maldad, sino con la convicción callada de que nuestro intelecto vale más que la autonomía de quien nos rodea. La grandeza sombría de Light reside en que asumió el manto de Dios para que nosotros pudiéramos seguir jugando a mortales, pero al hacerlo nos quitó el velo de la ingenuidad. Al rastrear su deriva, ya no podemos simular que la depravación es un invasor externo. Es lo que florece cuando un humano resuelve que su lógica prima sobre la complejidad compartida. Hemos moldeado culturas que incuban Light Yagamis en cadena, individuos brillantes, aislados y persuadidos de su excepcionalidad. Y luego nos escandalizamos cuando esos individuos deciden que no tolerarán el desorden que les legamos.
En última instancia, el espejo de Light nos compele a admitir una realidad escalofriante, que el reformador no emerge de la pureza para combatir el mal, sino que nace en el mal cuando resolvemos que, para imponer el orden, el caos ajeno debe cesar. Ahondemos en la vorágine de Light Yagami, indagando en el vacío que divide al estudiante impecable del tirano que reescribe el destino con tinta invisible. La progresión estratégica y anímica de Light no es un salto abrupto, sino una erosión calculada de cualquier rastro de duda, un tránsito de ser un observador privilegiado a un orquestador del apocalipsis con meticulosidad glacial. Durante los meses de su ascenso como Kira, Light no solo se adaptó, llevó a cabo una purga interna, eliminando cada emoción que pudiera desviar su trayectoria. Cuando lo encontramos en el clímax de su reinado, bajo la fachada de un hijo modelo y agente encubierto, no estamos frente a un alma fracturada por el peso. Estamos ante un cazador que ha perfeccionado el camuflaje. La explotación de Misa Amane, una devota cuya pasión Light maneja sin reciprocidad auténtica para coordinar ejecuciones masivas, indica el eclipse de su código humano. Aquí, las conexiones dejan de poseer calidez para convertirse en ecuaciones donde el único resultado admisible es su perpetuación. Esta detachment se manifiesta con precisión helada en sus choques con Nir y Melo. En esos laberintos de deducciones, mientras el mundo se tambalea bajo el terror de Kira, Light despliega un asalto psicológico definitivo. Al anticipar sus movimientos, no brinda tregua, acepta con compostura mortífera su posición como el eje del conflicto. Es la armonía del dominio. Light sabe que la victoria es una ilusión de los persistentes y así abandona la búsqueda de equilibrio para perseguir la aniquilación. Cuando infiltra la fuerza especial, no lo hace por lealtad, lo hace como una jugada para obligar a sus aliados a convertirse en peones de un enredo sin escape. Ha dominado el arte de convertir la confianza en arma letal, condenando a sus cercanos a un torbellino del que sabe que saldrán marcados. El abismo anímico de Light culmina en la confrontación final en el almacén. Aquí, el enfrentamiento físico es secundario a la demolición interna que sufre. Al exponer sus fallas, desmontando la ilusión de infalibilidad y rebajando su legado a un castillo de naipes, Light ejecuta una autodestrucción. Sabe que para sostener su imperio debe ser una entidad deshumanizada, un calculador que no se detenga ante la piedad. Rompe sus vínculos no por odio, sino por una devoción torcida que pretende preservarlos de su colapso inminente. Se posiciona como el núcleo de su propia odisea para que Niamh pueda, al fin, ser el desmantelador que lo derriba. Es un autosabotaje distorsionado. Light entrega su fachada y su futuro para asegurar que aquellos a quienes subestima en vida enfrenten un mundo sin su sombra. Incluso su interacción con los Shinigami revela una sagacidad que roza lo profano. Light permite que se forme un culto alrededor de Kira, dejando que el fervor colectivo y el pánico global actúen como su ejército invisible. No adhiere a la ideología de un nuevo mundo con devoción ciega. La usa como el catalizador para propulsar su agenda. Se ha convertido en un ídolo vacío, una silueta de los miedos y esperanzas de la masa, mientras su núcleo permanece oculto en las páginas del cuaderno, enredado en un bucle donde la astucia y la paranoia se entretejen. Al presenciar las ejecuciones en cadena y la erosión de sociedades enteras, vemos a un Light que ha trascendido el yo. Ya no es Light Yagami, es Kira encarnado. Es un fenómeno que ha concluido que, como la historia carece de equidad intrínseca, él le impondrá un veredicto final. En esta fase, el interior del personaje se funde con el cinismo absoluto, la fe en que solo mediante un reinicio selectivo
se alcanza el Edén que el estudiante anhelaba, contemplando con desdén las imperfecciones del mundo desde su pupitre. Llegamos al ocaso de una crónica que se resiste a brindarnos alivio, tras desvelar los velos, las racionalizaciones y la transmutación de un joven en un espectro de control. Nos queda una duda que quema en el pecho. ¿Fue Light Yagami alguna vez dueño de su destino o solo un peón de su propia ecuación? La réplica concisa es un vacío resonante. La elaborada nos hunde en la ironía metafísica más cortante de la saga. Light, que desató esta tormenta para reclamar su supremacía, terminó como el ente más subyugado de la trama. Mediante la dialéctica del poder y la voluntad de Friedrich Nietzsche, comprendemos que para que uno sea Übermensch necesita trascender las normas, pero Light, en su egolatría, eligió que las normas se doblegaran a él, convirtiéndose en esclavo de un ideal que lo devoró. Al perseguir un dominio total, acabó en un dominio estéril. Se proclamó Dios de un reino donde nadie queda para adorarlo. No es un conquistador, es un náufrago en su propio triunfo. La exposición final de sus impulsos nos obsequia una verdad lastimera que derrumba cualquier vestigio de grandeza. No fue un genio omnipotente ni un reformador con un diseño impecable. Fue, en sus términos velados durante el clímax, un iluso con un arma letal. Aquí, el trono del Dios infalible se desintegra. Light confiesa implícitamente que su cruzada no fue solo una táctica para limpiar el mundo, sino un capricho racional y expansivo. Debo hacerlo, insinúa. Quiero moldearlo. En este cruce, el determinismo y la elección se enredan en una espiral funesta. Light intuyó ramificaciones futuras en sus planes, pero ese mañana no le fue impuesto por un azar cruel. Se concretó porque casaba con sus anhelos más profundos y solitarios. Su camino no era una jaula de hierro, era el reflejo de lo que siempre fue. Light no es rehén de la ambición, es el forjador que eligió las cadenas de su propia ruina, porque su esencia no le dejaba vislumbrar nada que no fuera el control como ruta a la perfección. ¿Qué vestigio nos deja el rastro emborronado de Light Yagami? No una enseñanza pulida, sino una alerta sobre los peligros de las certezas inflexibles. El ciclo de caos que Light intentó dominar no se quebró, solo se pausó con un costo inefable. Al final, el orden que Light legó a sus seguidores es un orden teñido de miedo, una calma donde la estabilidad es mero interludio antes de que la humanidad vuelva a encender sus antorchas. Su legado no saneó el mundo, solo lo dejó exhausto, y es aquí donde el vínculo con nuestra existencia se hace insostenible. Light es el eco de que cada vez que buscamos una purga absoluta mediante la exclusión del imperfecto, estamos alimentando el mismo engranaje que activó el Death Note. Estamos optando por la quietud de la tumba sobre la vitalidad del debate. Light Yagami se extinguió como operó, calculando hasta el último aliento un escape que nunca llegó. Nos queda la silueta de ese cuaderno cerrándose sobre un mundo sin dioses, pero no olvidemos que esa cierre solo es posible porque abajo yacen las ruinas de innumerables vidas. Su crónica nos impulsa a confrontar la chance de que, tal vez, la justicia humana no estribe en la erradicación de fallas, sino en elegir con prudencia qué fallas toleramos para coexistir con nuestra propia fragilidad. Al sellar este capítulo sobre el joven que ambicionó ser el veredicto para no ser un testigo, la duda ya no es si Light acertó. La duda es qué hacemos nosotros con el precario equilibrio que nos resta antes de que el próximo iluso con arma decida que nuestras vidas también son un error a borrar. El laberinto ha terminado de atraparnos, y lo que hemos hallado dentro no era un demonio, sino un eco demasiado cercano de nuestra propia presunción. Light Yagami no fue un visionario ni un monstruo, fue un reflejo distorsionado de la condición humana en su apogeo.
codició ser el lápiz que corrige el borrador y terminó como la mancha que lo arruina todo. Nos hereda una verdad que hiere más que cualquier cierre armónico, que el control sin límites no controla, consume, y que mientras sigamos viendo al otro como un fallo en vez de como un igual, siempre habrá un light latente en alguno de nosotros. La duda ya no es si él tuvo razón, la duda es cuánto nos queda antes de que dejemos de plantearla.